comienzo mirando la luz de la Listo para sincronizar. mirando la luz de la traten a la Sincronizar. de tener lo que más puedan las manos abiertas y lo que más puedan las manos se pueden en las rodillas o abiertas como pueden. ¿Listo? Traten de no tener contacto con sus compañeros, sino que concéntrense cada uno en sí mismo y miren la luz. Vamos a hacer una proyección. Y entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar nuestra mente en el vientre materno de nuestras madres. En su mente va a identificar un ambiente de luz, porque hay una gran alegría cuando el espermatozoide fecunda el óvulo. Inmediatamente hay una luz, es una luz tenue, como si fuera la luz de una lámpara, porque el cigoto, el espermatozoide que fecunda el óvulo es el cigoto, y él comienza a tener luz propia, es una luz propia. Esa luz propia es una condición divina, porque en el vientre materno hay oscuridad, es una serie de caminos en oscuridad, pero cuando el espermatozoide fecunda el óvulo hay luz, y pueden haber cánticos de serafines y querubines por la alegría de una nueva vida. Y la alegría de esta nueva vida es una luz de colores, una luz de colores. Y hay un canto suave. Porque esta nueva vida tiene que buscar una camita, un nido. Tiene que buscar la parte firme del útero. Cada uno de ustedes ha sido engendrado en el vientre de su madre. Ha sido engendrado en el vientre de su madre. Vamos a tratar de cerrar los ojos lo que más puedan y van a concentrarse en la alegría de la vida, en la alegría que ha sido engendrado. Y usted está viendo este sueño que yo tuve. Este sueño yo lo tuve y lo expreso de esta manera. Yo vi que había un espermatozoide que fecundó el óvulo. Cuando yo soy señal, no sabía que era un óvulo y que era un espermatozoide. Pero después cuando vi y reconocí, era eso. Había oscuridad, era blanco el espermatozoide, era blanco el óvulo, y el espermatozoide perdió su cola y entró al óvulo y comenzó a brillar una luz que alumbró un camino. Y yo vi cómo había una camita, una especie de una camita con algodón. Eso fue lo que yo vi en mi sueño, que era el útero. Y comenzaron los coros de los ángeles a cantar y a estar alegres porque había una nueva vida. Y vi los colores del arco iris que cruzaban y se entrecruzaban entre ellos para llegar a donde estaba la camita de algodón, para que ese cigoto se plantara allí. Había alegría, había cantos, había dicha, y mi sentimiento fue de incertidumbre y de alegría. Era en el vientre materno. Se me vio tener contacto con mi madre. Me acuerdo que en ese momento no tuve ningún contacto. En el sueño no se manifiesta ningún contacto. Solamente comencé a tener el sonido del corazón. Sonaba el sentido del corazón. Y comenzó a haber un movimiento de muchísimos seres que estaban metidos en ese cigoto como un mundo. Y yo alcancé a ver el cigoto como una serie de bolitas que corrían para todos lados. Todos tenían mucho afán, corrían para un lado y para el otro, porque tenían que formar cada músculo, cada célula
tenían que comenzar a formar. Y lo que yo vi fue un camino como si fuera el cerebro, una bolita que salía un tronco largo. De ese tronco salían los troncos de las manos y los troncos de los pies. Y había mucho afán para que cada quien cumpliera su misión y su objetivo era el cerebro, el corazón, los riñones, el pulmón y el aparato digestivo. Se necesitaba formar rápidamente cada uno de esos órganos y estaban muy afanados corriendo y había alguien que dirigía cómo se tenían que conectar las células para que se fuera dando el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, el aparato digestivo. Mi sueño quedó hasta ahí, pero yo después de hacer un análisis de ese sueño, vi cómo la creación de Dios permitía que en un cigoto tan chiquitico, tan pequeñito, se hiciera cada órgano impresionante. Y escribí entonces un cuentico sobre eso y cómo nosotros vamos creciendo. Pero quisiera saber las emociones de mi madre, quisiera ver las emociones de mi padre, quisiera ver las emociones de mis familiares al torno de que yo iba creciendo en ese vientre y cómo iba creciendo y cómo se iban formando todos los órganos y cómo se iban formando los huesos y los músculos y cómo se fue conformando mi sexualidad, mi genética sexual y cómo se fue formando los ojos, los oídos, las fosas nasales, la boca con su lengua. Porque pues todavía uno no come por la lengua, sino come por el ombligo. Y creciendo. La pregunta es, ¿cómo me mandarían bendiciones? Pero puede ser que también hayan habido tribulaciones, dificultades, angustias, maldiciones, gritos, insultos por causa de que yo estaba en el vientre de mi madre, que yo llamo ataduras en el vientre materno. Me querían o no me querían abortar o querían que yo creciera. Finalmente yo crecí en el vientre. Habrían insultos, desprecios, sentimientos de abandono, sentimientos de dolor en el alma, o había mucha bendición, mucha alegría, muchos deseos del bien. Yo no sabía nada de eso. Y la pregunta es, ¿el Señor me quiere para vivir, pero vengo con bendición o vengo con maldición? Y entonces escribí unas oraciones que permiten romper todas las ataduras y todas las maldiciones y todas las invocaciones del mal que hay sobre el vientre de mi madre, donde yo me estoy gestando. Invocando el poder de la mano poderosa del Señor, quiero romper cada atadura, cada maldición, cada invocación de espíritus inmundos y cada desprecio en mi proceso de gestación, en mi proceso de crecimiento en el vientre materno. Rompo los deseos de aborto de mi madre, rompo los sentimientos de desamor en el vientre de mi madre, rompo todos los desaciertos del amor de mi padre biológico y rompo toda invocación de desprecio de mis abuelos paternos y de los abuelos maternos. ¿Qué edad tendría mi madre cuando yo fui engendrado? Bueno, yo sé, tenía 15 años, mi madre. La de ustedes, ¿cuántos años tenía cuando fue engendrado? Su padre, ¿cuántos años tenía? Y si fue aceptado o no, o dejaron abandonada a su madre cuando supieron que estaba en el vientre materno. Hay una familia y hay generaciones que bendicen la creación. Cierren los ojos, están con los ojos cerrados. Están con los ojos cerrados. Porque están viendo y están haciendo oración. Están rompiendo las líneas oscuras de su proceso. Aquí hay
gracias por la vida, hay que dar gracias al Señor por todo lo que nos da. Hay que dar gracias al Señor para que limpie ese cerebro desde el principio, para que limpie las arterias y las venas, para que no haya oscuridad en nuestro cuerpo. Nace, hay dolor, de parte y parte hay dolor. Nosotros no recordamos el dolor del nacimiento, pero nuestra madre sí. Hay dolor de parto, algunos por cesáreas, algunos casi se mueren, algunos estuvieron en incubadoras, otros fue un parto normal, nacieron en el taxi, en la casa o en el hospital. Y en el nacimiento muchos nos alzan, todos los que nos alzaron, todos los que nos cambiaron pañales, todos los que nos dieron de comer, la madre nos dio lactancia, leche materna. Uno no recuerda nada de la leche materna, cuánto consumimos de leche, ni idea. Y vamos creciendo. Entonces ahora vamos, la vida, tener la vida es un privilegio, porque solo un espermatozoide, porque el milen de espermatozoides es solo uno, o uno siempre solo hay uno, pero el milen de espermatozoides. Y de ahí nos encontramos nosotros, con unas características especiales. No podemos nacer en otro momento. Si no nacemos ahora, nunca nacimos. Porque si la mamá no nos tuvo y nos abortó, pues simplemente morimos. Pero si queda otra vez embarazada, ya no seremos nosotros, sino sería otro. Aquí somos nosotros únicos. Solamente hay una posibilidad de vivir, solo una. Y de esa, aquí estamos. Y nos gestamos y cuajamos. Y eso es un don de la vida. El cerebro es un ambiente que tiene mucho poder, mucho cariño, mucha fuerza, mucha energía. A veces hay que aprender a manejar esas capacidades que nos da el cerebro y el corazón y el alma desde el principio, porque nacemos con mucha inteligencia, con mucho entendimiento, con poderes y con dones, con poder y con don. Hay capacidades, inteligencias, habilidades, carismas que el Señor nos regala. Piense usted en su corazón y en su mente las capacidades que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. Primero, en inteligencias, en entendimientos, en habilidades, en capacidades, en dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Dando gracias a Dios por todo lo que nos regala. Inteligencias, entendimientos, potencias. Pero también borramos de nuestra línea todas esas veces que nos han groseriado, que nos han maldecido, que nos han maltratado, que nos han golpeado, porque no nos entienden o porque no nos comprenden o porque uno es torpe y todavía no sabe las cosas. Y también dar gracias por los recursos de la tierra, los recursos de la familia, quien nos cuidó, quien nos protegió, quien pagó nuestros alimentos, quien pagó nuestra ropa, nuestros pañales y el estudio hasta ahora. ¿Quiénes son esas personas que han estado alrededor de nosotros, ayudándonos, colaborándonos, acompañándonos? Que ya tenemos una familia, un apellido, dos apellidos, tenemos la mamá, el papá, porque el otro Dios es el papá, Dios es el mamá. Hay hermanos, de otros hermanos, hay primos, de otros primos, los abuelos, los tíos, esos que nos rodean, a veces en la abuela, otras veces en la mamá. La relación de papá y mamá se torna a veces difícil, y ahí sufrimos. O venimos de una relación de papá y mamá y la buena, que ahí va, y ahí va.